¿Sobre qué estamos edificando, hermano? Es importante que nos hagamos esa pregunta porque nosotros debemos saber si el fundamento que nosotros tenemos está siendo firme o si a la final, cuando sea aprobado, vamos a sufrir la pérdida. Por esta razón, antes de meditar en una parábola del Señor, quiero compartir estas dos citas bíblicas que se encuentran. La primera está en Oseas capítulo 11, versículo 7 y nos dice: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Palabras fuertes, hermanos. Dice, aunque me llaman altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Un versículo para que nosotros meditemos si realmente en nuestras vidas estamos enalteciendo al Señor. Porque en Lucas 6:46 nos dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Tremendo. Esto lo manifestó el Salvador antes de la parábola que vamos a leer en esta mañana. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando, no hacen lo que yo digo. Edifiquemos sobre la roca. Dice Mateo 7:24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vamos a desglosar un poquito este versículo. ¿Qué nos dice? El que me oye y hace lo que yo digo. Oír y hacer. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 2, versículo 13? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que los hacedores de la ley serán justificados. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿será que es suficiente con escuchar la verdad? ¿Será que es suficiente con llenarnos de conocimiento? Acá la palabra nos dice que no son los oidores, porque muchos podemos tener un conocimiento amplio de lo que las escrituras demandan de nosotros. Pero la gran pregunta es, ¿somos hacedores de la ley? Porque si no, no seremos justificados delante de Dios. Un conocimiento teórico no nos va a salvar y siempre tenemos que tener esto en mente, hermano. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra. ¿Sed qué? Hacedores. Y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tremendo, hermano. Nosotros podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y lo más triste de todo es que nos podemos estar engañando a nosotros mismos. Aún dice la sierva del Eterno, que no somos ni buenos cristianos y también nos estamos perdiendo del mundo, porque estamos con un pie aquí y estamos con el otro pie allá. Pero Dios desea que seamos hacedores de su palabra y que no nos engañemos a nosotros mismos. Sigue diciendo, aquel que escucha y hace lo que Dios dice es comparado a un hombre que prudente. ¿Y qué es la prudencia? Dice, es la cualidad que consiste en actuar con reflexión y precaución para evitar posibles daños. Moderación al hablar y al actuar. Una persona prudente anda ¿con qué? Con reflexión, no anda por este mundo como por andar, así como tristemente vemos hoy en día cómo se encuentra la humanidad, que vive la vida por vivirla, sin ningún propósito, sencillamente satisfaciendo sus propias inclinaciones. Pero el verdadero Hijo de Dios anda ¿con qué? Con prudencia, es decir, con reflexión y precaución. En Proverbios 13:16 nos dice la palabra del Señor: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El hombre prudente procede ¿cómo? Con sabiduría. Y ahora, ¿qué es la sabiduría? La palabra de Dios también nos lo dice. En Job 28:28 dice, y dijo el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. El hombre tiene por sabiduría, es el conocimiento, la ciencia, todo lo que ellos pueden llegar a poseer. Pero aún esto Dios lo toma como necedad cuando no se toma en cuenta al Señor.
Pero el verdadero hombre sabio es aquel que teme al Señor. Y es importante entender también qué es el temor a Jehová. Y en Proverbios 8:13 nos dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es temer a Jehová. No es actuar con miedo de que Dios me va a castigar, de que va a venir el juicio. No, nada de eso. Es aborrecer el mal. Eso es temer a Jehová. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Meditemos, vayamos meditando en cada uno de estos pasajes. ¿Somos sabios o somos necios? ¿Tememos a Jehová? ¿Aborrecemos el mal? ¿O aún estamos probando de esos caminos que el Padre Celestial está diciendo: apártense, apártense, porque esto los va a llevar a la destrucción? Debemos meditar en eso, hermanos, sobre qué estamos construyendo. Sigue diciendo: este hombre prudente construyó su casa. Y es interesante, ¿qué representa esta casa? En Hebreos 3:6 nos dice la palabra del Señor: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Recuerde que cada uno de nosotros somos ¿un qué? Un templo, una morada para Dios. Y nosotros estamos construyendo en este momento, en este mismo instante que tenemos vida y que estamos pasando por este mundo, estamos construyendo nuestra propia casa. ¿Para morada de quién? De Dios. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces tengamos en cuenta que cada acto, cada obra que nosotros estemos haciendo aquí en esta tierra, cada cosa que nosotros hagamos, va a tener un resultado. Dice, construyó su casa ¿sobre la qué? Sobre la roca. Y aquí viene el centro de la meditación. ¿Sobre qué estamos edificando y sobre qué debemos edificar? Edifiquemos nuestra casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Yo sé que lo conocemos. La roca es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 nos dice la palabra del Señor: y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Y en Isaías 28:16 nos dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Si nosotros estamos edificando sobre la roca que es Cristo Jesús, podemos estar seguros, hermanos. Estamos edificando de manera prudente, de manera sabia. Pero aquí vamos a ver otro ejemplo, hermanos. Podemos decir: sí, yo estoy edificando sobre la roca. Jactarnos aún y decir: mi fundamento es Cristo. Pero esto verdaderamente se conocerá cuando venga la prueba. Dice, ¿cuáles son los resultados de edificar sobre la roca? Y es allí donde debemos meditar si verdaderamente estamos edificando sobre la roca. Mateo 7:25. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. ¿Qué significa estas tempestades, estos ríos, estos vientos que golpean la casa? En Apocalipsis 12:15 nos dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Quién es la serpiente? El enemigo. El enemigo, cuando nosotros queremos seguir al Señor, va a hacer todo lo que esté a su alcance para golpear esta casa que nosotros estamos construyendo. Y el Padre Celestial le va a permitir, porque el Salvador que decía: Satanás ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. Dice, Él ha rogado por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte. Sin embargo, esto depende de la manera en que nosotros estemos edificando. ¿Sobre qué estamos edificando nosotros nuestra fe? En Efesios 6, 11 y 13 nos dice la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Hay veces pensamos que esta gran prueba que ha de probar pues, nuestra fe va a ser en el momento de la persecución, cuando venga el tiempo de angustia, pero hoy mismo, hermanos, nuestra fe está siendo probada. Hoy mismo quizás están viniendo tempestades a nuestras vidas. Y esas tempestades, ¿qué son? Esas tempestades son las dificultades, las tentaciones, las pruebas que azotan nuestra vida. Todas estas cosas son tempestades que están golpeando contra nosotros. Y tristemente, hermanos, tristemente hemos podido ver cómo muchos no han podido resistir la prueba. Gloria a Dios porque aún estamos aquí, pero no nos jactemos de eso, porque aún estamos edificando. Y si en algún momento dejamos de edificar sobre la roca y empezamos a edificar sobre fundamento inestable, nuestra casa puede caer. Constantemente, cada cosa que nosotros hagamos, debemos aún consultarlas con el Señor. Porque Él no es ajeno a lo que sucede a nuestras vidas. Él sabe que cada decisión que nosotros tomemos, Él sabe que cada palabra aún que nosotros pronunciamos, cada pensamiento, todo eso está construyendo nuestra casa. No cayó. La casa no cayó porque estaba sobre la roca. En Primera de Reyes 11:38, mira lo que le decía el Salvador a Salomón. Y si prestares oído, si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Podemos decir, bueno, ¿de qué manera podemos edificar sobre Cristo? Aquí nos está diciendo, si prestares oído a todas las cosas que te mandare. ¿De qué manera debemos edificar? ¿Qué decía Cristo? Que comiéramos la carne y bebiéramos la sangre del Hijo de Dios. ¿Y cómo podíamos comer la sangre y beber la sangre del Hijo de Dios? Por medio de su palabra. Dice, porque mi palabra es verdadera comida y verdadera ¿qué? Bebida. Eso es edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca no es decir, ay, yo creo en Cristo y no es apegarnos a nuestras propias ideas, a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias manera de interpretar las escrituras o nuestra propia conveniencia, sino que edificar en Cristo quiere decir edificar sobre esas palabras que Él nos ha entregado, edificar sobre su palabra. Este es el fundamento firme. Pueden venir lo que sea, pero si nosotros estamos fundamentados en la palabra del Señor, por más de que los vientos soplen contra esa casa, la casa no caerá. Si nosotros prestamos oído a todas las cosas que están allí escritas, y no solamente que prestemos oído, sino que andemos en sus caminos e hiciéremos lo recto delante de los ojos de Jehová. Eso es lo que el Señor desea. No solamente que sea una profesión de boca, sino que realmente vivamos lo que estamos profesando. En Cantares 8:7 nos dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Interesante este pasaje, hermanos, porque ¿cuál es el principio que nos lleva a nosotros a edificar sobre la roca? El amor. El amor. Y por más de que vengan torrentes de agua sobre nuestra vida, el amor a Dios es lo que nos va a permanecer firmes sobre la roca. Por eso este es el gran principio. Y por eso lo primero que hace Dios en nuestra vida es conquistar nuestros corazones. Ahora la pregunta es también, ¿estamos correspondiendo a ese amor que el Señor nos está dando? Porque yo meditaba y yo decía, Padre, en serio que es muy pobre el servicio que nosotros le ofrecemos a Él. Nosotros somos tan miserables, hermanos, que le ofrecemos apenas las migajas de nuestro tiempo y aún quizás estamos buscando al Señor solamente de una manera egoísta. Cada vez que lo necesitamos acudimos a Él. Pero en su gran misericordia, en su gran amor, en su gran bondad,
El Padre Celestial recibe eso, porque en esos pequeños momentos que nosotros quizás le estamos dedicando a Él está conquistando nuestros corazones. Pero eso depende de nosotros, si estamos permitiendo que Él conquiste nuestro corazón o si estamos permitiendo que las cosas mundanales, las cosas de este mundo, nuestras propias inclinaciones, nuestros propios sentimientos e ideas nos aparten de Él. ¿Estaremos edificando sobre la arena? Esta es la otra pregunta que debemos meditar. ¿Estaremos edificando sobre la arena? En Mateo 7:26 nos dice la palabra de Dios: pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto o un necio que construyó su casa sobre la arena. Este es el que oye y no hace. En Santiago 1:23 y 24 nos dice la palabra del Señor: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mira la comparación que hace el Señor. Aquel que es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se mira un espejo. Nos miramos al espejo, vemos que estamos despeinados, que estamos sucios, pero después nos fuimos y nos olvidamos que estábamos así. Y seguimos como si nada, seguimos sucios, despeinados, ¿sí? Este es aquel que oye la palabra del Señor, pero no es hacedor de ella. Escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu aún nos muestra nuestra condición, nos convence de que estamos mal delante del Señor y que necesitamos realizar un cambio. Pero seguimos tan plácidamente en nuestros propios caminos, en nuestros propios deseos, pasiones, que no nos interesa limpiar aquello que el espejo nos mostró. Entonces seguimos igual. Lucas 11:24 al 26 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Interesante esta otra parábola. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es lo primero que hace el Padre Celestial. ¿Nos quita qué? Aquí lo malo. Pero, ¿qué sucede cuando esta casa queda barrida y adornada, pero está vacía? Por eso la palabra de Dios nos dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. ¿Qué ocurre cuando nosotros limpiamos un terreno y lo dejamos ahí y no le volvemos a meter mano? Pues sencillamente se va a volver a llenar de maleza. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Si nosotros recibimos la palabra y ya, y nos gozamos en ella y ya, eso no es más, sencillamente el enemigo va a volver a buscar su morada aquí. Porque esas cosas malas que fueron quitadas no fueron reemplazadas por cosas buenas. En el día del juicio nosotros no solamente vamos a ser juzgados, hermanos, por lo malo que hicimos, sino por lo bueno que dejamos de hacer. ¿Sí? Porque nosotros somos árboles, pero Dios quiere que seamos árboles de justicia. ¿Qué es un árbol de justicia? Un árbol que dé fruto. Porque si somos un árbol que estamos ocupando el terreno, pero que no está dando fruto, es un árbol que está estorbando en medio de la viña del Señor. Tenemos que pedirle al Padre Celestial que produzca en nosotros esos frutos, hermanos, pero esto no se va a dar por arte de magia, por decir así, sino que este es el resultado de una constante comunión con el Señor, de estar constantemente escuchando y obedeciendo. Insensato. Este era un hombre insensato, el que edificó sobre la arena. Insensato, ¿qué es una persona insensata? Una persona necia, tonta, terca e ignorante, falto de sabiduría, de prudencia y de buen juicio. Y en Proverbios 12:15 nos dice la palabra del Señor: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cómo son los necios? Dice que su camino es necio en su propia opinión. Siempre tiene la razón. Nunca reconoce que se equivoca, nunca reconoce que está actuando mal, porque según él su camino es correcto. En Proverbios 28:26 nos dice: el que confía en su propio corazón es necio. Mire, tremendo esto.
El que confía en su propio corazón es necio. Hay veces que nosotros vivimos confiados diciendo, ay, pero es que yo siento que es así, o yo considero que es así. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No es lo que yo piense, no es lo que yo considere. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es un escrito está lo que el Señor quiere que nosotros constantemente estemos edificando. Sobre un escrito está. Y en Jeremías 4:22 nos dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron. ¿Por qué somos necios? Porque no le hemos conocido, dice. Son hijos ignorantes y no entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Tremendo, hermanos. Palabras duras para el pueblo del Señor. Pero el Padre Celestial nos habla así, para que nosotros despertemos, hermanos. ¿Estamos haciendo lo malo o estamos haciendo lo bueno? Y si no hemos sabido hacer lo bueno, pues pidámosle al Padre Celestial que ponga esas obras buenas en nosotros y que en nuestras obras, cuando sean probadas, puedan soportar la prueba. ¿Cuáles son los resultados de edificar sobre la arena? Vino la lluvia, crecieron los ríos. Ya miramos qué significaba esto, ¿no? Las tempestades, cuando vienen las tempestades, cuando somos tentados, cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por diferentes circunstancias. Vienen y soplan y golpean nuestra vida. ¿Y qué pasa con nuestra vida? Si estamos edificando sobre la arena, la casa se viene abajo y es un gran desastre. En Apocalipsis 3, 15, 17, un pasaje muy conocido especialmente para nosotros como pueblo, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es que necio, yo no necesito nada, es sabio en su propia opinión. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tristemente, hermanos, tristemente en esta condición se encuentra el pueblo del Señor. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios porque no glorificaron a Dios. Hermanos, ojalá que esa no sea nuestra condición. Examinémonos, yo siempre digo, examinémonos a nosotros mismos. Y no miremos estas palabras diciendo, ay, no, eso es para tal hermano. Ay, no, eso es para tal iglesia. Ay, no, eso es para el mundo. No, hermanos, eso es para mí. Examinémonos, pongamos esta casa a prueba. Si pueden soportar estas pruebas que están diciendo allí. Y si no, aún el Padre Celestial aún tiene misericordia. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas, colirio, para que unjas tus ojos y veas. Aún el Padre Celestial nos está ofreciendo su gracia para que nosotros podamos ser limpiados. Pero primero necesitamos reconocer que si estamos mal con el Señor, necesitamos hacer un cambio primeramente aquí, en nuestra mente, y empezar a plantear un revivimiento y una reforma en nuestras vidas. Dice 1 Corintios 3, 11 al 15, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. ¿Cuál es ese fundamento? Cristo. Cualquier otro fundamento va a fracasar, hermanos. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo, las palabras que Cristo nos ha dicho, porque las palabras que nos dijo son espíritu y son vida, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, mire, estos son fundamentos firmes, estos son edificaciones firmes, oro, plata, piedras preciosas o madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. En cualquier momento vamos a darnos cuenta verdaderamente sobre qué edificamos. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sea cual sea la obra que nosotros estemos edificando hoy en día, va a ser probada, no les quede la menor duda, hermano. ¿Sí? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si estamos edificando sobre fundamento firme, recibiremos ¿qué? Recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En Efesios 2, 20, 22 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál debe ser nuestro fundamento?
apóstoles y profetas. Sin embargo, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que inspiró a los apóstoles y a los profetas. Por eso podemos edificar confiadamente sobre ellos, porque el que los inspiró fue Cristo, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Les pregunto, hermanos, ¿ustedes quieren que el Señor more en ustedes? Yo sí. Y por eso, hermanos, si verdaderamente deseamos que Cristo more en nosotros, debemos limpiarnos de toda inmundicia, de toda maldad, y empezar a edificar sobre Cristo, sobre sus palabras, oír y atender a esa voz para obedecer. En 2 Timoteo 2:19 nos dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué nos dice? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, meditemos, si hay algo que nos está apartando del Señor, pues apartémonos de eso para podernos acercar a Dios. Y ya para terminar, hermanos, dice en el libro del deseado de todas las gentes, así expuso Cristo los principios de su reino y demostró que eran la gran regla de la vida. Y para grabar la lección, añadió una ilustración. No es suficiente, dijo, que oigáis mis palabras. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. ¿Cuál es el fundamento de nuestro carácter? La obediencia. El yo no es sino una arena movediza. Mire que todo lo que nosotros queramos edificar por fuera de Cristo está revestido del yo. Porque el yo ha querido reemplazar el lugar que le corresponde a Cristo. Pero esto es una arena movediza. Si edificáis sobre teorías e inventos humanos, vuestra casa caerá. Quedará arrasada por los vientos de la tentación y las tempestades de la prueba. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras, dice Cristo. Edificad sobre mis palabras. Eso es edificar sobre la roca. Edificar sobre las palabras que Cristo nos amonestó. Y en 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que esta meditación haya sido de bendición para sus vidas y que realmente empecemos aún a examinarnos sobre qué estamos edificando para que en el día de mañana no suframos gran pérdida. Un feliz día, hermanos, y que el Señor les bendiga. Nuestra esperanza al fin se consumará.